Es posible que alguna vez hayas escuchado que los ojos son la ventana del alma, que siempre podemos encontrar verdad en los ojos, que los ojos nunca mienten. Pues esto no es verdad, o al menos eso es lo que decía René Magritte, y tenía un interesante motivo para asegurarlo. René Magritte fue un artista increíble que logró hacer de lo ordinario algo extraordinario y que además obligó a sus espectadores a cuestionar el mundo que los rodea a través de una perfecta combinación entre lo onírico y la realidad. Hola, yo soy Pilar, soy la fundadora de Art by Pilar, un espacio de difusión artística e histórica que habita en redes sociales y que tiene una misión muy clara: acercar el arte y la historia hasta ustedes de una manera interesante y ante todo verdaderamente significativa. Y en el podcast del día de hoy nos adentraremos en las ingeniosas obras de René Magritte, el pintor surrealista que dibujó la cotidianeidad y la ilusión para estimular la imaginación de los observadores y cambiar la manera en la que se interpreta el arte, pero ante todo, el mundo. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque hoy vamos a conocer a fondo la filosofía en el arte de René Magritte. Si queremos hablar de filosofía, es importante conocer antes, al artista detrás. René Magritte nació el 21 de noviembre de 1898 en Bruselas, y aunque el estilo que lo catapultó como el artista que conocemos hoy fue el surrealismo, Magritte comenzó su carrera como impresionista, y hasta pasó 2 años en la Academia de Bellas Artes de Bruselas, pero la abandonó al no encontrar un ambiente lo suficientemente inspirador para su creativo. Tras ello, comenzó a indagar en varios estilos como el modernismo, el futurismo, el cubismo, vanguardias que esperaba tocaran las fibras más sensibles de su visión, y fue en esta búsqueda cuando llegó a su vida el pintor italiano Giorgio de Chirico, quien lo impactó tanto que se convirtió en su principal modelo a seguir. Chirico tenía un estilo muy particular, solía tener una perspectiva realista, precisa y nítida de objetos y arquitecturas, pero insertados en espacios urbanos, improbables, vacíos, inspirados mayormente en la tradición clásica grecorromana. Sus escenas solían presentar perspectivas forzadas para acentuar la profundidad y generar una sensación de inestabilidad, acompañadas de sombras alargadas e irreales que rompían con cualquier lógica temporal reconocible. El resultado de esta ordenada locura, podemos llamarlo así, eran pinturas en las que todo parecía visualmente coherente, pero conceptualmente misterioso, cargado de una simbología ambigua que no ofrece una única interpretación. Y para ese Magritte en sus 20s, idealista, con una forma única de ver el mundo, y con Chirico como principal fuente de inspiración, René Magritte se distancia radicalmente de las distracciones estilísticas de vanguardia de la época y comienza a centrarse en técnicas figurativas que aportarán un enfoque claro, pero sobre todo crítico, al contenido de su obra. Y es aquí donde llegamos a una de las pinturas más famosas del artista, la memorable imagen de un hombre con elegante traje, corbata roja y un bombín, mientras un objeto descontextualizado, o eso es en apariencia, oculta el rostro de la persona retratada, una manzana verde. Esta obra, seguro que la has visto, se titula El Hijo del Hombre, fue realizada en 1964 y suele interpretarse con mayor frecuencia como la representación del hombre moderno de negocios, que a pesar de todos sus esfuerzos sigue siendo carne y hueso. La manzana, por su parte, es representada como un análogo a las tentaciones y acciones pecaminosas del ser humano, y la idea de que aunque lo queramos ocultar, siempre existe un conflicto entre lo visible y lo invisible, entre lo que dejamos ver y lo que realmente somos y llevamos dentro. Pero siendo objetivos, la interpretación de cada una de sus obras no tiene una explicación ni única ni certera, a pesar de que las teorías y especulaciones abunden. Y esto tiene una razón de ser. Magritte quería que cada uno de nosotros interpretáramos individualmente su trabajo, ya que ese proceso introspectivo de interpretación revela la visión y filosofía más única y personal de cada individuo. En la obra de René Magritte aparece una idea de forma insistente, que es la noción de que las personas no muestran su verdadero rostro, sino una superficie construida para los demás. Incluso el propio Magritte explicaba que al pintar ocultaba deliberadamente los rostros de sus personajes porque con un rostro todo es evidente, y es precisamente ese exceso de claridad lo que la vuelve sospechosa. El objeto que la cubre no solo tapa, sino que desplaza esa verdad visible que en el fondo no deja de ser apariencia.
Y esto no es algo exclusivo de sus pinturas, en realidad ocurre constantemente en la vida real. Lo que vemos rara vez es lo que es. Sin embargo, tendemos a aferrarnos a la imagen inmediata como si fuera la única verdad posible. Y es ahí donde entra la insistencia de Magritte en utilizar lo oculto, lo cubierto, lo desplazado, para obligarnos a mirar más allá de lo evidente, para recordarnos que la realidad no siempre es lo que vemos. Y para ello utiliza recursos que podríamos considerar ordinarios: nubes, bombines, manzanas y hasta pipas. De hecho, en 1928 Magritte creó la imagen de una pipa que cuenta con una inscripción en la parte inferior que nos dice claramente: esto no es una pipa. Porque en cierto punto el artista no solo jugaba con las imágenes, sino que también comenzó a jugar con el lenguaje y el significado que las imágenes y las palabras juntas podían reflejar. Entonces, en su pintura Esto no es una pipa, siempre defendió la idea de que si escribiera lo contrario y dijera que eso era una pipa, nos estaría mintiendo a todos, porque si pide a alguien que encienda esa misma pipa para él, esa persona no podría hacerlo porque es la imagen de una pipa y no una pipa real. De ahí que el nombre oficial de este tipo de pinturas sea la traición de las imágenes, ya que su deseo era explorar la idea de que nuestros ojos y las palabras que nos rodean muchas veces nos engañan. Pensemos un momento en esto. Todo aquello que vemos, todo, no es lo que estamos viendo, ya sea una ventana o una persona, pues lo que vemos no es esa ventana o esa persona, sino apenas la imagen de ese objeto. Y esa ventana o esa persona son infinitamente más complejos, más ricos y más mágicos que la síntesis que registran nuestros ojos. Lo que después, en un proceso de introspección y un pensamiento crítico, nos lleva a darnos cuenta de que en realidad no son las imágenes las que nos traicionan, sino nosotros mismos cuando damos algo por sentado. De eso trata la traición de las imágenes, que más que una serie me gusta concebirla como una línea de investigación visual, llevada a cabo por Magritte a lo largo de distintos periodos temporales, en donde él insiste reiteradamente en esta idea, la de que una imagen no es la cosa que representa y que también el lenguaje no garantiza verdad. En esta línea de investigación visual, en la que Magritte comprueba su visión, vemos cómo el artista desarrolla como variaciones y reflexiones cercanas en otras obras, como en la serie de La clave de los sueños, en la que combina imágenes con palabras que no corresponden, reforzando la ruptura entre lenguaje y objeto. Entonces, en estas pinturas, por ejemplo, vemos una imagen, una pintura de un zapato, pero en lugar de poner una leyenda que diga que es un zapato, dice que es la luna. Y en lugar de ponerle a un vaso que es un vaso, le pone que es una naranja. Y a un martillo, en lugar de poner que es un martillo, pone que es un postre. Sé que quizá esto suene un tanto abstracto, un tanto complejo, pero me gustaría dejar a un lado la complejidad conceptual para centrarnos en esta idea. Magritte proyectó su pintura surrealista más como una herramienta crítica para desafiar la realidad y la percepción, más que solo limitarse a representar sus propios pensamientos. Es por ello que el artista utilizó un método sencillo y efectivo para convertir a nosotros, sus espectadores, en pensadores críticos capaces de encontrar, analizar y resolver más allá de la apariencia. Sin embargo, cuestionar no es lo mismo que explicar. Y es ahí donde se presenta el desafío de Magritte. Y para resolverlo te voy a decir 2 simples pasos que puedes aplicar para comenzar a darle un significado a su obra. El primer paso para comprender la obra de Magritte es mirar sin cuestionar. ¿Cómo es eso? Simplemente ver la obra, enumerar todo lo que ves en ella al pie de la letra, con base en tus conocimientos previos y experiencias, y ya que tengas todos estos elementos bien identificados, pasamos al segundo paso, que consiste en darle la vuelta al primero y ahora sí cuestionar todo lo que acabas de ver. Debes desafiar esa impresión inicial con un razonamiento que te lleve a desmentir conceptos aprendidos para darles un nuevo significado basado en ideas, valores y creencias planteadas desde una nueva realidad.
Es decir, si estás viendo una pintura de una manzana inmensa que ocupa todo un espacio en un cuarto, cuestionar eso. ¿Por qué la manzana es tan grande? ¿Por qué está en ese cuarto? ¿Por qué es verde? ¿Por qué hay ventanas? ¿Por qué las paredes son de este color? Cuestiona todo, pero primero identifica lo que hay en ella. Porque al final, el arte de René Magritte no se trata de ver mejor, sino de aprender a mirar distinto, a entender que la realidad no es algo fijo, sino una construcción que puede desarmarse y volver a pensarse y plantearse desde otros lugares. Con el arte de Magritte aprendemos a no dar por sentado, a no confiar en el aspecto exterior de las cosas, pero sobre todo nos enseña que el arte puede fungir como un estímulo para que miremos distinto. Y con ello Magritte nos deja el mayor de los aprendizajes, que es el poder de la mirada. Porque si nuestro mundo es la mirada que tenemos de él, cambiando la mirada, cambiando el enfoque, incluso cambiando las palabras que ponemos en él, podemos cambiar un montón de cosas. Yo soy Pilar, este fue el podcast El Chismecito Artístico y aquí termina nuestro 7º episodio. No olvides mirar, pero mirar distinto y después cuestionar todo lo que te rodea, no para entender lo que existe, sino para darle un nuevo sentido a lo que siempre creíste que era. Recuerda, el arte no es aburrido. La historia del arte bien contada es el chismecito más sabroso del mundo. Y quien diga lo contrario, miente. Hasta el próximo martes.